Hola, paso por aquí porque hay varias noticias que se han desatado en las últimas horas sobre las cuales merece detenerse unos segunditos. Yo la verdad me estaba documentando, leyendo un poco, escuchando nuevamente la alocución del presidente Gustavo Petro en la que se refirió al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y a otros episodios, cuando empezaron a surgir noticias adicionales, ¿no? La ponencia de dos magistrados del Consejo Nacional Electoral para que se investigue la campaña de Petro Presidente 2022, pero también la respuesta que ha dado el presidente a este llamado a la investigación, que fue una respuesta muy, pero muy fuerte, llamando a la gente a proteger su elección en la calle. Hay también noticia por un llamado que hace la Fiscalía a la exalcaldesa Claudia López por unas denuncias que se conocieron en septiembre del año pasado. También hay respuesta ya de Claudia López a este llamado. Y hay un desencuentro, pudiéramos decirlo así, entre el alcalde Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y el gobierno nacional por unas decisiones. De modo que son varios episodios que han calentado un poco el ambiente político y yo siempre digo que mientras más caliente sea la noticia, mientras más importante y más urgente, más cabeza fría y más necesidad de contexto. De modo que voy a darles mi opinión sobre la locución y luego voy a dar algunos elementos sobre las noticias que se han venido conociendo en el transcurso del día, que están muy calientes, están muy sobre la mesa y sobre las cuales seguramente va a haber mucha información, pero aquí hacemos nuestro aporte. Inicialmente, la locución de ayer del presidente Gustavo Petro. Él recordó que ha levantado la bandera anticorrupción de tiempo atrás, que ha sido una bandera de su vida política, recordó algunos de los episodios de denuncias de corrupción en los cuales ha participado y luego dijo que ha encontrado unos casos gravísimos de corrupción en el Estado. No son para nada menores las denuncias que ha hecho el presidente Gustavo Petro, son muy graves y muy delicadas. Y precisamente por eso, y esta ya es mi opinión, me parece que le faltó al presidente dar más información para no tender simplemente mantos de duda sobre varias instituciones. Llamó la atención algunas de las frases que utilizó el presidente. Habló de una corrupción estructural y profesionalizada, dijo el presidente. Y en el caso de Ecopetrol, que mencionó específicamente a Ecopetrol, con un lenguaje duro, dijo que Ecopetrol es el escenario del gran desfalco a la nación. Una denuncia tremendamente delicada sin dar detalles. Y ahí es donde, a mi juicio y en mi opinión, pues faltó un poco más, porque estamos hablando del presidente de la República que hace unas denuncias delicadísimas y que tendrían que tener un poquito más de información, un poquito más de claridad y un poquito más de contundencia. Habló también de lo que han encontrado de vínculos en la DIAN, en la aduana, con redes de contrabando, de relación que han encontrado miembros de la fuerza pública con sectores de narcotráfico, de la corrupción que han encontrado en FOMAG, el Fondo del Magisterio, recuerden ustedes, que ha sido noticia por estos días. Habló de Fidu Previsora y habló, obviamente, en fin, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Dijo que le pide a la Fiscalía que investigue los últimos 8 años de contratación en la entidad, porque allí han encontrado de todo. Ya lo decía yo en la columna del periódico El País de esta semana, que Carlos Carrillo, el director de la unidad, ha hecho unas denuncias muy delicadas, muy graves sobre lo que estaba pasando allí. El presidente dijo también que la información que tiene sobre estos episodios ha sido puesta a consideración de la Fiscalía, de modo que esperemos saber qué dice la fiscal Luz Adriana Camargo y qué dijéramos, de contundencia, de pruebas, de evidencia hay en estos casos de corrupción, porque de verdad es muy delicado lo que dijo el presidente, es tremendamente delicado. Ahora bien, el que se hayan presentado hechos de corrupción de tiempo atrás no significa que eso borre los hechos de corrupción que se presentan hoy y en este gobierno. Y a mi juicio al presidente le ha hecho falta darle una explicación con mayor claridad al país sobre esos nombramientos que hizo de funcionarios de alto nivel que han resultado involucrados en escándalos de corrupción. El presidente debe asumir con total claridad y contundencia la responsabilidad política que tiene, porque no estamos hablando de cargos medios, de segundo, de tercer nivel. Estamos hablando de cargos de primer nivel en el Estado, como por ejemplo el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López, que entre otras en las últimas horas salió a pedir perdón por lo que había ocurrido. Al propio presidente le pidió perdón, pero estamos hablando de Sandra Ortiz, que salió de la Consejería Presidencial, del círculo cercano al presidente, Consejería Presidencial para las Regiones, y salió de allí. De modo que yo sí creo que el asunto va más allá del argumento del golpe blando que siempre está levantando el presidente Gustavo Petro. El hecho de que él haya batallado contra la corrupción y se le reconocen esas batallas contra la corrupción de tiempo atrás no signifique que no deba asumir la responsabilidad por los episodios que se están presentando en su gobierno con funcionarios que él nombró.
Particularmente hay que decir, en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo es evidente que es una entidad que se maneja sin licitación, con una contratación rápida, sin mayores controles por la naturaleza misma de la entidad, y que era obvio que había que tener muchísimo cuidado a quién se iba a poner allí. Se indagó y se revisó la hoja de vida con cuidado, verificando de dónde vienen, cuáles eran sus aliados políticos, de dónde surgen estas personas. No sé si faltó diligencia, a mi juicio sí, esa es mi opinión. Pero sobre todo al presidente le falta asumir responsabilidad. Que denuncie la corrupción en otros escenarios está bien, que saque de su gobierno a quienes están inmersos en escándalos de corrupción, muy bien, porque lo que suele ocurrir, también hay que decirlo, es que los gobiernos sostienen a los corruptos. Eso se le abona al presidente Petro, pero tiene que asumir sus errores, tiene que asumir sus responsabilidades también. El que haya existido corrupción todo el tiempo no lo exime a él de lo que tiene que asumir en lo que corresponde a su mandato, y eso es muy importante. Pero ojo, que hay que estar muy atentos a las denuncias que ha hecho el presidente. No es de poca monta lo que ha dicho. Por eso, insisto, es lamentable que no haya presentado un poco más de información, un poco más de detalle, para saber exactamente qué es lo que está pasando en todas estas entidades, en donde el presidente pues habla de corrupción estructural y profesionalizada. De modo que hay que estar con el ojo abierto también en lo que pasa aquí, en lo que pasa hoy y en lo que pasa también o en lo que ha pasado a lo largo de la historia. Eso sobre la locución, pero luego vino la decisión del Consejo Electoral, o mejor dicho, la ponencia, para ser precisos, no me quiero equivocar. Benjamín Ortiz, magistrado liberal, Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, radican oficialmente ante el Consejo Nacional Electoral la ponencia en la que abren investigación formal a la campaña Petro Presidente en el año 2022. Formulan cargos por violación de topes a quien era entonces el candidato Gustavo Petro, al gerente de la campaña Ricardo Roa, que es el presidente de Ecopetrol, y también a los auditores. Recuerden que hay varios casos que han generado interrogantes sobre si se pasaron los topes y no se registraron las donaciones, etc. Uno de los casos sonados, uno de los varios, es el de FECODE, de los 500 millones de pesos que quedaron en escritura pública, que no quedaron reseñados, pero que dicen ellos que no era para campaña, que era para el día. Bueno, en fin, todo ese es otro debate, pero sobre cada uno de los aportes hay debate y hay polémica. Y la polémica aquí también se plantea porque hay que hablar de competencias. ¿Quién tiene las competencias para investigar al presidente? Sin duda la Comisión de Acusación de la Cámara. El presidente tiene fuero y la Comisión de Acusación es la que tiene que investigar en todos los casos al presidente. Pero el Consejo Nacional Electoral tiene la potestad de investigar los gastos de las campañas. Entonces la pregunta, que no la tengo clara en este momento, la pregunta es, ¿hasta dónde llega la competencia del Consejo Nacional Electoral? Y hasta dónde llega la competencia de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Es claro que es la comisión la que debe investigar al presidente, pero es claro que el Consejo Nacional Electoral puede investigar las cuentas. Ahora, ¿le pueden abrir investigación formal al presidente? Hasta donde entiendo, solamente la Comisión de Acusación lo puede hacer. Pero recuerden ustedes que hay una novedad también, y es que estos eran hechos administrativos y las investigaciones del Consejo Nacional Electoral no iban más allá, pero desde el año 2017, esto de los topes de las campañas se convirtió en delito, entonces también tiene como otras aristas. Yo creo que aquí hay muchos elementos que falta por entender. En todo caso, ¿cuál es la interpretación del presidente, que ha respondido muy fuerte? Al presidente hay que decirle también que calma, pero ha respondido muy fuerte porque dijo: una instancia administrativa, estoy leyendo textual, formula cargos al presidente de la República. Es una abierta ruptura constitucional. Se responde es con la fuerza del pueblo. Eso lo dijo en su cuenta de X y posteriormente en un discurso ante la comunidad en una de las jornadas de gobierno al barrio o gobierno en el barrio, dijo: si se atreven a romper la Constitución y a violar el voto, millones de colombianos tienen que salir a las calles. Invitó nuevamente a la gente a respaldarlo en la calle. Independientemente, dijo el presidente, de lo que pase conmigo, está llamando a la gente. Habló de crear comités en barrios, en veredas y demás, de rodear pacíficamente los centros de poder en el país hasta que se restablezca el orden constitucional, porque el presidente considera que se quiebra con este llamado que se está haciendo desde el Consejo Nacional Electoral. Entonces, nuevamente llamó a la calle, dice que se puso en marcha el golpe blando, también lo ha dicho con el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Está muy caliente el ambiente y yo insisto, mientras más caliente el ambiente, más mesura hay que tener y más hay que tratar de entender. Pero en todo caso, la respuesta del presidente es fuerte, lo respaldan por supuesto los sectores de su bancada política, en fin, y esto pues se tiene que analizar. Yo sí dejaría un poquito que los expertos, porque yo he estado documentándome un poco, pero está muy en caliente. De modo que esperemos a que esto camine. Mi consejo, como siempre, que se documenten, que se dateen y que entiendan un poquito primero qué es lo que está pasando antes de
de la calentura de un lado o de otro. También hay noticia por cuenta del llamado que ha hecho la Fiscalía a la exalcaldesa Claudia López para declarar en una investigación sobre presuntos hechos de corrupción y financiación ilegal de una campaña. Esta fue una denuncia de la revista Semana de septiembre del año 2023, que fue en su momento rechazada y desestimada por la exalcaldesa Claudia López y por su esposa Angélica Lozano, que aparece también allí vinculada. Ahora, pues la Fiscalía llama a Claudia López. ¿Y qué se ha conocido? Porque hay respuesta, hay un comunicado de Claudia López y de Angélica Lozano, en el cual ellas dicen que esto está completamente desestimado. Tal vez recordarán ustedes que en su momento se habló de una conversación entre un colombiano y un ciudadano chino, de la contratación del metro, etc. Lo que Claudia López ha dicho es que eso se contrató en el gobierno de Enrique Peñalosa. Lo que ha dicho también es que ya en las declaraciones que se han hecho ante la Fiscalía y ante la Corte Suprema, las personas involucradas en esa conversación han desestimado lo que allí se habló. Es decir, lo que dice este comunicado es que este llamado a Claudia López sería como el último paso para, de alguna manera, cerrar la investigación. Es la versión que están dando ellas. Yo les aconsejo que lean el comunicado completo, que es un comunicado más o menos extenso. Les aconsejo que lo lean y pues evidentemente hay una citación. Entonces veremos si después de eso se cierra la investigación o si esta investigación avanza en otros niveles. Por lo pronto, eso es lo que hay. También han dicho que estaba citada y que se conocía desde hace varios días la citación y bueno, nuevamente se ha presentado, dijéramos, un cruce de trinos y un enfrentamiento con la directora de la revista Semana, Vicky Dávila. Como les digo, la denuncia la hizo en su momento la revista Semana y pues en determinados momentos Claudia López y Vicky Dávila pues han tenido encontrones en la red social de Twitter, hoy conocida como X. En todo caso, pues veremos qué pasa en la Fiscalía. Es otra de las noticias que se calienta hoy. Y hay una noticia que enfrenta de alguna manera al gobierno de la ciudad de Bogotá con el gobierno nacional. Y es una decisión de la Superintendencia Nacional de Salud que ha ordenado, y voy a leer textual, la intervención forzosa administrativa y la toma de posesión de los bienes, saberes y negocios de la subred integrada de servicios de salud Centro Oriente S de Bogotá. Dice la Superintendencia de Salud que han evidenciado 30 deficiencias administrativas, financieras, asistenciales y jurídicas que han sido reiterativas desde el año 2022 y que ponen en riesgo la integridad y seguridad de los pacientes. Entonces la Superintendencia interviene esta subred. Hay respuesta desde Bogotá, porque entonces el alcalde dice que han recibido con sorpresa esta decisión de intervenir la subred, a pesar de que se ha mostrado voluntad para enfrentar los hechos, para mejorar, a pesar de que se han discutido los planes de mejoramiento y demás, que han tenido reuniones con los delegados de instancias nacionales y que en ninguna parte plantearon la posibilidad de intervención, pero tal vez lo más importante es que se considera, desde Bogotá, dice el alcalde, que se están tomando decisiones que pueden ir en contra de la autonomía territorial y que eso no lo van a permitir. De modo que aquí se presenta el famoso choque de trenes, en este caso pues choque de las administraciones y nuevamente hablamos de competencias. Hasta dónde llega la competencia de los gobiernos locales y hasta dónde llega la competencia del gobierno nacional. En el mundo ideal pues debería haber una colaboración armónica permanente, pero en el mundo real pues a veces se presenta esa colisión de competencias. ¿Quién tiene la razón aquí? No lo sé. Por eso les planteo un poquito de elementos de contexto, pero no lo tengo claro. Les digo sinceramente porque hay que conocer un poco más los hechos para saber qué está pasando. También ha dicho el alcalde que se ha presentado una dificultad en un tema ambiental y entonces ahí también la competencia del Ministerio de Ambiente o la competencia de los organismos ambientales distritales para autorizar o no autorizar obras o proyectos y demás. De modo que hay varios puntos de alguna manera de diferencia entre el gobierno local y el gobierno nacional que ojalá se resuelvan por el bien de la ciudad, hay que decirlo. Lo ideal sería de verdad que todos los alcaldes trabajaran armónicamente con el gobierno nacional y eso sin duda va en beneficio de las comunidades, en beneficio de las ciudades y de los municipios. Pues bien, quería hablarles de estas noticias, decirles, ojo, hay que estar atentos a las denuncias que ha hecho el presidente. Sin duda, él debería ampliarlas, hacerlas con mayor claridad. Él debe darle respuestas a Colombia, también debe reconocer sus errores en la contratación de personas que han resultado inmersas en escándalos de corrupción. O sea, él tiene que reconocer la parte de responsabilidad que tiene también, porque la tiene. Eso no significa que si viene de gobiernos de atrás la corrupción o que si evidentemente hay unas mafias enquistadas en el Estado, no haya que dar la batalla contra ellas, por supuesto que sí. Pero no significa que pueda eludir las responsabilidades. Y por otra parte, pues hay que estar muy atentos a lo que pasa en el Consejo Nacional Electoral para establecer con claridad qué es lo que está ocurriendo aquí. Porque sin duda, pues hay un asunto de competencias de la Comisión de Acusación, que es la que debe investigar al presidente que tiene fuero, y el Consejo Nacional Electoral, que puede investigar una campaña, pero tal vez no al presidente. Pero es
Les digo nuevamente, no lo tengo claro, pero en mi interpretación tal vez es la comisión de acusación la que investiga al presidente y no le pueden abrir pliegos en otros escenarios. Pero veremos qué pasa, sobre todo teniendo en cuenta que ahora esa violación de topes se considera un delito penal. Entonces, dijéramos que no es fácil de entender. Unos elementos de aporte, simplemente para el contexto, en un momento en que hay varias noticias importantes que ameritan ser entendidas. Cuando hay momentos de calentura, yo insisto, es cuando hay que tratar de entender. Entonces, ese es el aporte que hacemos desde este rincón. Si les ha parecido interesante, que aporta algo, simplemente es un resumen de lo que está pasando tratando de entender los hechos, les pido que lo compartan. También los invito a que se suscriban a mi canal Yolanda Ruiz Periodista en YouTube. Recuerden que los lunes tenemos una conversación sobre los temas de actualidad con los que comienza la semana en contexto y opinión. Y a lo largo de la semana, pues hacemos comentarios como este, simplemente para ayudar a aterrizar algunos temas o dar la opinión cuando tenemos opinión. Como siempre les digo, mil gracias por estar ahí. Ha sido un gusto estar acá.